Viviendo de manera incorrecta, viviendo de la manera incorrecta, creamos un peor infierno físico y mental que el que las personas vengativas imaginan por sus descontentos después de la muerte. Viviendo correctamente, creamos dentro de nosotros un lugar aún más aplicable que el paraíso que imaginamos por nosotros mismos después de morir. El hombre adjunto a la ilusión atribuye al Dios más amoroso un espíritu rencoroso que engendra los infiernos y el purgatorio. Dios, en su infinita bondad, siempre está pidiendo que las almas regresen a su eterno reino de dicha. Pero las almas, utilizando mal la libertad que el Padre les otorgó, se alejaron de ellas y se eliminan de su sueño, castigándose así por sus propios errores. La idea del paraíso eterno es cierta, aunque los hombres la conciben de una manera muy limitada. Nos hicieron a la imagen y la semejanza de Dios, y al final de una larga serie de encarnaciones, después de que los deseos materiales se conmovieran con lamentablemente, encontraremos al Padre Celestial en nuestro esperar. Tus hijos pródigos serán bendecidos con una felicidad diversa y siempre renovada. Sin embargo, la idea de la condenación eterna para las almas hechas, la imagen de Dios, es insostenible. Debe estar prohibido de una vez por todas como el fruto de la mente supersticiosa del hombre. La vida es como una película emocionante donde necesitas ver a un villano para aprender a amar al buen chico. Sin embargo, si imitas los actos del villano, será castigado como él. Todo es un sueño. Pero pregúntese, ¿por qué tener una pesadilla para acumular un karma negativo? Con buen karma, puedes disfrutar del sueño. El buen karma también lo induce a querer despertarse en la noche. El mal karma, por otro lado, anula la mente y mantiene la presa del proceso de ensueño. Desde la cumbre de una montaña, claramente vemos el panorama de bajo y alto. También el cielo. Al estar allí, es natural desear volar aún más, lejos de la tierra. No vale la pena para nuestros pies, pero la mayoría aquí aspiramos es escalar un poco más. Padre Celestial nunca enviaría a sus hijos al tormento eterno. Un grano de los errores cometidos durante su breve pasaje a la tierra. Cuando usamos mal la libertad que nos ha dado, tenemos que soportar las consecuencias materiales de nuestras propias acciones equivocadas. Recompensamos o castigamos por nuestro karma positivo o nuestros actos iniciales. Las personas que actúan fomentan mal tendencias perniciosas, que permanecen en el cerebro esperando para causar un sufrimiento agudo a su debido tiempo. Estas tendencias ocultas, causando angustia o infierno, son llevados al mundo astral después de la muerte. Por el alma dotada de karma malvado, las almas en la muerte posterior no tienen sensaciones físicas, y por lo tanto, no podrían quemarse por el fuego material. Sin embargo, las almas con karma malvada sufren agonías mentales peores que las quemaduras. La palabra inglesa hell, proviene de la raíz sajónica helan, que significa esconderse. El término griego es helios, sol o fuego. Por lo tanto, el fuego de expresión del infierno es bastante apropiado describir las llamas ocultas de la agonía que las tendencias almacenadas pueden producir en la vida eterna o en el mundo astral. El asesino arde por su fuerte conciencia, cuando está de acuerdo, y por el terror subconsciente, cuando duerme y sufre males sin cuenta en el estado de la muerte del sueño. Un padre amable nunca dejaría que quemara un alma eternamente hecha a su propia imagen. La idea del castigo perpetuo es ilógica. El alma siempre se ha hecho a imagen de Dios. Ni siquiera millones de años de pecado cambiarán la esencia de su carácter divino. El rencor inmersivo de los hombres contra las mallas de sus hermanos ha engendrado la absurda concepción del fuego eterno. Una vez conocí a un anciano que vivía cerca de Seattle. Tomé un tiempo en las cercanías, inspirados en esa inmensidad divina. Esgoté la inspiración, tenía hambre y me conduje a esa granja del viejo para comprar algunas frutas. El hombre rosa se veía muy feliz y sí me preguntaba bastante hospitalizado.
Luego vino un robo divino, y te dije, amigo, pareces feliz, pero hay un sufrimiento oculto en ti. Y él preguntó, ¿eres un hombre pequeño? No, respondí, pero enseño a las personas cómo mejorar su suerte. Y el viejo dijo entonces, todos somos los mejores. Dios quemará nuestras almas en el fuego y el azufre del infierno. Y respondí, ¿cómo puede un hombre perder su cuerpo en la muerte y convertirse en un alma invisible para ser consumido por las llamas generadas por el azufre material? El viejo me sorprendió repitiendo en la escuela, sin duda marcaremos en las llamas del infierno. Pondería. Recibiste un telegrama de Dios diciendo que nos quemará a todos. El hombre se volvió aún más agitado. Para tranquilizarlo, cambié el tema y pregunté, ¿qué me dice sobre el sufrimiento que causa su hijo rebelde? Estaba sorprendido por mis palabras y confesó que no podía corregir al niño. Para escuchar un caso perdido, este dolor permaneció como un incendio encendido en la parte inferior de su mente. Entonces declaré que tiene un remedio infalible para esta situación. Los ojos del anciano brillaban de su vida y él sonrió. Así que yo, suponiendo el aire de aquellos que revelarían un gran secreto, lo sucio. ¿Tiene un horno muy grande con una parrilla? Sí, lo tengo, pero ¿para qué? Lo admiraba. Y luego, sospechoso, ¿qué pretendes hacer? No te preocupes, le aseguré. Lo que pones en el agujero terminará con tu angustia. Algo aliviado, el hombre asintió y dijo, sigue adelante. Entonces seguí. Calienta el horno y la parrilla tanto como sea posible. ¿Existe una cuerda fuerte y dos amigos de confianza que te censurarán? Preguntó de nuevo, sí, pero ¿por qué? Continué. Traiga a su hijo aquí con la ayuda de amigos, ate los pies y las manos y póngalo en el horno horneado. El anciano era frío, señalando mi dedo. Rabia. Tu bastardo. ¿A quién he oído hablar de un padre que afecta a sus hijos peor? Y luego, respondió suavemente, eso es lo que quería decirte. ¿Dónde? Un simple mortal fue a buscar esta extinta de amor excepto con el Padre Divino. Ni siquiera un padre humano puede apreciar un pensamiento cruel en quemar a su propio hijo para estar libre de preocupación. ¿Cómo entonces piensas que el Padre Divino es mucho más peligroso que tú? Incluso el creador de afecto paternal sumergirá a tus hijos en fuego y azufre. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas con arrepentimiento y dijo, ahora se dan cuenta de que el Padre Celestial es un Dios de amor. Nos castigamos mutuamente por la práctica de malas acciones y nos recompensamos bien que hacemos. El pecado no cambia el alma. Hechos de que somos la imagen y la semejanza de Dios, a veces nos perdemos en la jungla de un entorno adverso durante un tiempo, pero los pecados, tan numerosos como pueden ser, no pueden alterar nuestra naturaleza divina y eterna. El pecado es una corteza que esconde el alma perfecta similar a Dios. Cuando esta corteza se disuelve por el acto de meditar, la perfección del alma finalmente sale a la luz. Cuando Dios se da cuenta de que un alma por el uso incorrecto de arbitre libre y la influencia de más empresas se ha perdido en el bosque del egoísmo, está muy preocupado por ella y envía su ayuda espiritual para traerla de vuelta a su virtuoso y virtuoso aprisón de vida. Hace que las almas se reencarten en lugares donde pueden canjear a su asesino y liberarse por meditación y sabiduría. Todas las almas de la tierra pertenecen a la campana del Señor. El pastor invisible siempre navega por su seguridad. La alternancia de los días y las noches en este planeta, que gira perpetuamente, y la alternancia de dolor y alegrías en la vida de las personas son como un tablero de ajedrez multidimensional. Las reglas del juego fueron establecidas por karma, la ley del caos y el efecto. El karma reúne a los amigos perdidos en la noche oscura de la muerte. Karma restableció las almas al mundo astral una vez expiró su fecha límite en la tierra. Así como las piezas capturadas de ajedrez se retiran
y se colocan en una caja, por lo que el destino, al quitar las personas en la junta de la vida, se ponen en un secreto Amory o en un lugar de descanso en el otro mundo. Observe los altibajos de la vida con la mente serena. La vida externa es solo un juego. Considere sus victorias y derrotas con exención de humor, como si viera una película. Después de disfrutar de un hermoso drama, o incluso un drama trágico, no te contienen. ¡Qué gran historia! Aprende mucho de ella. Del mismo modo, incluso después de los eventos trágicos amargos en tu vida, digas tú mismo: estoy agradecido por esta experiencia que me enseñó mucho. La vida necesita variedad para ser interesante. Si una novela nos hace reír o llorar, lo apreciamos. Enfrentar la vida como un buen romance o una buena película. Distancia un poco de él mentalmente, con un templo en perspectiva. Si no le gusta la trama, recuerde, cuanto libre se encuentre dentro, mayor será su capacidad para modificarla. Reglas del karma. Pero ¿quién se opuso a moverse? Nosotros. Todo lo que hicimos en el pasado puede ser hacer. Solo necesitamos la determinación correcta, nacida de nuestra libertad, cada vez más amplia. A las personas les gustan los juegos como el ajedrez, que aceptan con mayor o menor redención, victorias y derrotas. En el mismo espíritu nos gusta la vida, ya sea que sea de sucersas o fracaso. Vivamos con serenidad, con senso de gratitud. Así que celebramos la reunión con verdaderos amigos, después de saber cuántas reencarnaciones. Y aceptemos nuestro próximo partido después de la muerte con una confianza tranquila. Sin vida es un juego. Está interesado en él, pero siempre permanece un poco distanciado, que nada lo afecta internamente. Me sucede a lo que iba a pasar. Sé que nada es realmente real. No te guste esa persona que, resultando después de una victoria de ajedrez, murió de infarto. Como en pleno sufrimiento, incluso durante el descenso inexorable de su cuerpo de parálisis, mantenga una actitud juvenil. Las casas negras del tablero de ajedrez se alternan con el blanco. Así también las sombras de tu vida alternan con la luz. La tristeza con alegría. Fracaso con éxito. El cambio y el contraste son inevitables. Lo que hace posible el gran juego. Aumenta, desapareció, y no les permite definir quién es usted dentro. El alma del hombre no está predestinado ni para el bien o para el mal. Aunque la adicción y la virtud parecen innatas, cada tendencia humana es autoadige en esta o en vidas anteriores. Resulta de la elección individual. Para racionalizar sus propios errores con frases como: «Oh, soy malo porque mi karma te quiere», o «Satanás me domina, es su culpa, no la mía», significa unirse a un razonamiento arriesgado. Desafortunadamente, muchas personas eligen esta línea de argumento. Espero que en algún lugar escondido en el vasto repositorio de sus experiencias pasadas, oculte cualquier excusa, un viejo pecado cometido por ellos, sino contra ellos, una anti-influencia, cuyo poder no era más que víctimas. Hoy, con el psicoanálisis excitando la fascinación en todas partes, las personas están condicionadas a atribuir sus problemas a cómo los tratan. Criminalidad o indiferencia hacia los padres, maestros, sociedad, cualquier cosa que les impida asumir audazmente la necesidad de perfeccionar. En mero subterfuge por parte del ego, se declara incapaz de superar las dificultades. Las verdaderas raíces de nuestros problemas desaparecen en nuestro subconsciente. Nosotros mismos los plantamos en origen debido a las malas acciones cometidas en el pasado. Hoy, cuando alguien es malo para nosotros, acusamos a nuestro sufrimiento. Nunca vemos nuestras cabezas que de alguna manera éramos los que atrajeron este sufrimiento. Si la suerte se vuelve contra nosotros, ¿es alguien o algo culpa
nunca nosotros. Sin embargo, somos nosotros del magnetismo que emanamos de nuestro propio karma, que probamos este comportamiento dañino o suerte miserable. Cualquier circunstancia de la vida, cualquier característica y cualquier hábito, sin importar cuánto nos repudiemos, los hemos creado recientemente o en el pasado lejano. El uso del libre albedrío con el que Dios nos dotó nos dio libertad para regresar a su seno si lo queremos o dejar nuestras vidas a merced de los futuros goces de los sentidos. De ella, fuente única de vida, emane la fuerza y la bondad. Si nuestra energía vital está goteando continuamente a llenar desde la fuente del interior, resulta ser un desierto en las arenas secas de la conciencia material si el flujo penetra y desaparece. No acuse a nadie por los males que lo afecten. Acepte la responsabilidad de su propia vida y las desgracias que encontrará. Trate de hacerlo mejor y elimine las tendencias perniciosas de su propia naturaleza. Sobre todo, regresa a Dios. Solo con la honestidad y el esfuerzo incansable saldrás de tu vida la influencia, la ilusión satánica. Recuerde, fue usted quien dio la bienvenida a esta influencia gracias a sus propios pensamientos y actos. A partir de ahora, siga la guía de la sabiduría divina que reside en su indema. Las personas rara vez investigan las causas ocultas de lo que sucede en sus vidas. No pueden entender por qué sufren. El sufrimiento extiende una cortina gruesa sobre sus mentes, ocultando el origen de los males. Solo a través de una comunión íntima y profunda con estados de conciencia superiores. Está claro que todas las discapacidades mentales o físicas son consecuencias necesarias del mal comportamiento de la persona en el pasado. La salvación tiene lucidez interna para determinar la causa exacta de cada vicisitud. Luego puede prescribir acciones que eliminarán esta causa de influencia perjudicial en la vida de uno. Aquellos nacidos con desventaja en alguna área deberían resistir la tentación de la autopiedad. Arrepentirse es diluir la fuerza interior de superación. Mejor sería que los obstáculos no existen, hay oportunidades. No acuses a nadie, y mucho menos a ti mismo. Las quejas y acusaciones no borran lo que se hace. Por el contrario, solo refuerzan su dependencia de las circunstancias cuyo control realmente ha perdido. Busca a Dios en el silencio interno. Reconciliar con la realidad y lo que hay que hacer. Puedes remodelar tu karma, ya que, de ahora en adelante, llega a vivir con la conciencia del alma. Repudiar los dictados del ego son el fruto de la ilusión perrenalí. Cuanto más cerca vienes de Dios, más seguramente lo conocerás como el amor divino mismo. El que está más cerca, el que es más caro. Muchos seres humanos no aceptan ser gobernados desde adentro por una mayor sabiduría. Por el contrario, viven bajo la tiranía de los hábitos pertinentes que han adquirido en vidas anteriores. Su vida, como resultado, es como una pelota disparada de acuerdo con el capricho del jugador. Como la pelota tiene que ir a donde se envía, la humanidad dirigida por los hábitos no tiene más remedio que enfrentar los frutos de su karma dictado por sus acciones pasadas. En general, las criaturas humanas son esclavas de su acondicionamiento, lo que puede parecer una causa externa, pero de hecho se origina dentro de sí mismas. Están controlados por los hábitos adquiridos. Esto, aunque la persona inicialmente se debe dar, una vez formada, perpetuarse sola por sí misma. Pocas personas tienen una idea de la forma insidiosa de que los hábitos generados por sus acciones pasadas influyen en su comportamiento actual, sus actitudes mentales, amigos y el entorno que atraen. Y lo que lo llama por error es bueno o malo. No pueden ver los hábitos brotan desde la parte inferior de la mente subconsciente, o en qué medida afectan imperceptiblemente sus posturas y actos en la actualidad. La gente de setas, occidental sobre todo, piensa que tienen libre albedrío. Otros, en su mayoría orientales, también malinterpretan que no hay salida, que todo es Kismet, destino, pero hay un resultado.
Simplemente renuncia a la falsa noción de que realizamos nuestra libertad al liberar las riendas de los deseos del ego. El karma gobierna sin contestar en su esfera. Sin embargo, los seres humanos tienen el poder de pasar a otra esfera, sintonizar con la sabiduría infinita detrás de las leyes kármicas. Tenemos plena libertad para aceptar a Dios y su orientación interna, o continuar sometiendo a nuestros deseos egoístas. Cuanto más seguimos la orientación interna, más control obtendremos en eventos externos en el gran juego de la vida. Porque si vivimos en nuestro propio centro, en la conciencia anterior, disfrutaremos de la única libertad verdadera que hay en la conciencia del alma. Ya no estamos en defensas ante los hábitos y deseos. Por lo tanto, a medida que desarrollamos el autoconocimiento, nos liberaremos de la sujeción de kármica. En lugar de aceptar fatalistamente los decretos de karma, siga el camino interno hacia la libertad. Meditar todos los días. Comune intensamente con Dios. Aprende de Él. A través de la voz silenciosa de la intuición. La forma de escapar de la esclavitud de los hábitos que degradan tu alma. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo trágicamente. Hábitos han estado dejando el futuro. Si una desgracia o una oferta afortunada o confunde, busque la única solución que existe para el rompecabezas interminable de la vida. Meditación profunda y sintonización, cada vez más precisa con la sabiduría a través del contacto diario con el Espíritu infinito y eternamente libre. Los decretos inalterables del karma gobiernan el destino humano solo mientras el hombre continúa viviendo, según los sentidos, reaccionando a eventos externos. En los ojos de tal persona, el razonamiento moral se encuentra en la conciencia del ego. El conocimiento, proveniente de las escrituras, se encuentra en la conciencia del ego. Las lágrimas de la autocompasión se encuentran en la conciencia del ego. La conciencia del ego es el problema. Cuanto mayor sea su dominio de la mente, mayor es la influencia del karma en nuestras vidas. La ley cósmica no es un déspota irracional, pero sus oraciones no se dan al azar, contra una aclamada humanidad en defensa. Cada consecuencia prescrita por la ley divina es segura y justa. Surge las profundas realidades de la naturaleza humana y la contemplación ya cometida. Después de todo, ¿no es razonable cosechar el fruto de lo que se planta? Después de que el ego se trasciende a la conciencia del alma, el trascendido también es la esfera de la ley kármica. El alma permanece para siempre sin ser perturbada, ya que las consecuencias kármicas solo se acumulan sobre el ego, se desaniman cuando ya no hay un vórtice y el centrito los atrae a la conciencia de sí mismo y de los míos. Al darse cuenta de en sí mismo, el alma se libera, al menos de la sujeción a la ley kármica. Las buenas obras de los grandes santos se proyectan como ondas de luz para bendecir a toda la humanidad. Una vez que un poderoso emperador estaba borracho, se derrumbó, entró en una taberna de su ciudad y una pelea rompió la pierna de un cliente. El dueño lo llevó ante el juez que había sido nombrado por el emperador, y cuando el juez estaba a la sentencia, el emperador de repente se deshizo del disfraz y exclamó: «Soy el rey que lo llamó juez y tengo el poder de enviarlo a prisión. Como te atreves a querer condenarme, digo que el alma perfecta, identificada con el cuerpo, puede perpetrar una mala acción y ser considerado culpable a los ojos del juez, o la ley del karma. Pero cuando puede identificar su conciencia con Dios, el creador de la ley del karma, este alma imperial no puede ser castigado por la ley de los hombres. La persona escapará de la ley del karma si se identifica con Dios. Una vez hecho esto, debes perdonar a tus compañeros que pecan contra ella. Pero el alma que, a través de la meditación, encuentra el perdón divino a su propio karma y no perdonará a sus hermanos pecaminosos, se identificará nuevamente con la vida humana y caerá sobre el poder de las leyes inductables del karma limitante.
Todo el alma, por lo tanto, debe permanecer divina, perdonar y amar continuamente, tal como Dios continuamente ama y perdona. Según las leyes del país, el magistrado puede sentenciar a un joven criminal durante 3 años en un reformatorio, pero también tiene la autoridad para perdonar a un delincuente si se arrepiente y promete comportarse bien a partir de entonces. Por lo tanto, según la ley del karma, una persona que actúa en el mal debe conducir a las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, si se invoca la intercesión de Dios, rezando y meditando fervientemente, el Padre que promulgó la ley del karma puede librarlo de castigo. Ciertas almas, al descender a este mundo, no tienen un control consciente sobre su destino. Solo se dan cuenta muy vagamente de que el flujo de sus deseos los trajo aquí. Sin embargo, parte de esta percepción precaria no tiene sentido de propósito o dirección. Las almas evolucionadas no son tan limitadas. Saben por qué vinieron y el deberían hacer en el mundo. En línea con la voluntad divina y la orientación íntima, llevan sus vidas y las vidas de los demás hacia la libertad aún mayor en el infinito. Aún otros aprenden a disfrutar, siempre renovando la alegría de la meditación. Superan gradualmente la consumo grosero de la materia y alcanza la libertad del espíritu. Cuanto más lúcido sea la percepción de que existe una de la orientación superior, mayor es su independencia de los decretos del karma. La rendición incondicional a la voluntad divina no es en absoluto pasiva. Se necesita mucha potencia y mucha concentración para sintonizar la mente de una manera perfecta. La rendición permite al alma expandir su conciencia como una esfera de luz ilimitada, hasta que cubra la omnipresencia. La bendita expansión del alma trae consigo un poder creciente, no solo sobre el yo, sino también sobre toda la materia. El niño es un instrumento gracias al cual se puede apresurar la evolución humana. Shri Yuki Tesba explicó esto a sus alumnos. La vida de un yoga evolucionado está influenciado no solo por los efectos de las acciones anteriores, sino solo por las directrices del alma. Por lo tanto, se salva a la demora de la evolución causada por acciones egoístas, buenas y malas de la vida ordinaria, demasiado lenta para los corazones de águila. Identificando con el ego superficial, el hombre acepta sin discutir, que piensa, quiere, siente, digiere y permanece vivo. Nunca admite por reflexión, y solo un poco de esto sería suficiente. Que en su existencia diaria es una obra de las acciones anteriores de la naturaleza y el entorno. Cada reacción intelectual, sentimiento, actitud y hábito se circunscriben por los efectos de las causas pasadas en esta o en una vida anterior. Pero el alma noble está muy por encima de estas influencias. El yoga evolucionado, empujando la mente, la voluntad y el sentimiento de identificación falsa con los deseos del cuerpo, se une en espíritu las fuerzas supraconscientes en los santuarios espinales y por lo tanto viven en la tierra como Dios lo planeó, ajeno a los impulsos del pasado y la atracción de nuevas motivaciones mundanas. Este yoga se completa con su deseo supremo, a salvo en el paraíso final del espíritu, y se bloquea inexorablemente. Afortunadamente, para su desaliento, el control de Ketesvar ha llenado muchos de sus pecados en las llamas de la febrero que lo magulló en Carchimira. El metro del trance físico de la enfermedad física de la enfermedad solo está dominada por los de oje muy evolucionados. El hombre fuerte puede ver a un débil, ayudando a llevar su insoportable carga. Un superimem espiritual puede minimizar la carga mental o física de sus disillaciones, compartiendo el karma de sus acciones anteriores. Así como los ricos pierden parte de su dinero al pagar las deudas astronómicas del archivo, y este módulo está a salvo de las consecuencias de su propia locura. Un maestro sacrifica voluntariamente un poco de su salud física para alfabetizar el sufrimiento de sus sujetos. Usando un metadecreto, el yogi une su mente y el culo de la persona que sufre. La enfermedad pasa en su totalidad o en parte al cuerpo del santo. Habiendo trascendido el plano físico, el maestro se preocupa poco
por lo que sucede la forma del material. Aunque consiste en que registra una enfermedad para aliviar a otros, nunca tiene la mente afectada. Considérate feliz de poder brindar esta ayuda. El devoto, después de llegar a la salvación final en el Señor, concluye que su cuerpo ya ha desempeñado el papel al que estaba destinado. Luego, puede usarlo de la forma en que lo encuentra conveniente. Su tarea en el mundo es aliviar la angustia de la humanidad a través de medios espirituales, o por abogado intelectual, disposición o transferencia física de enfermedades. Retirar a la supraconciencia cuando lo desee. El maestro puede seguir siendo el sufrimiento de la ley o el físico. A veces, prefiere renunciar con el dolor corporal, resignado como un ejemplo a sus discípulos. Suponiendo el sufrimiento de los demás, el yo puede cumplir con la ley kármica de causa y efecto. Esta ley actúa de acuerdo con los parámetros mecánicos o matemáticos. Su función puede ser manipulada científicamente por hombres dotados de sabiduría divina. La ley espiritual no requiere al maestro se enferma para sanar a otra persona. Las curas, comúnmente, ocurren gracias a la familiaridad del santo, con varios métodos terapéuticos de eficacia inmediata, que no le causan daño. En raras ocasiones, pero el maestro, ansioso por acelerar la evolución de los discípulos, puede redimir voluntariamente su propio cuerpo, gran parte del karma indeseable que llevan. Jesús enseñó que había venido a rescatar los pecados de muchos. Con sus poderes divinos, su cuerpo nunca podría estar sujeto a la muerte en la cruz, si él, por su propia voluntad, no cooperó con la sutil ley cósmica de causa y efecto. Así asumió las consecuencias del karma de los demás, especialmente sus discípulos. De esta manera, fueron completamente purificados y pudieron recibir la conciencia ubicua que luego descendió sobre sus cabezas. Solo un maestro autoconsciente puede transferir su fuerza vital o dar la bienvenida a las enfermedades de los demás en su propio cuerpo. El hombre ordinario no puede usar métodos de curación de yoga, ni sería conveniente hacerlo. Un instrumento físico mal adecuado es un obstáculo para la meditación divina. Las industrias de las escrituras enseñan el primer deber del hombre es mantener su cuerpo en buenas condiciones, ya que de lo contrario, su espíritu no podrá centrarse en la devoción. ¿Quién no querría deshacerse de las consecuencias de sus malas acciones? Sin embargo, pocas personas están dispuestas a hacer lo que es necesario para lograr esta liberación. No está rogando que nos deshagamos de la implacable rueda de la justicia. La ley cósmica actúa con precisión matemática. La forma de escapar de sus decretos es vivir de acuerdo con la conciencia divina. La libertad no proviene del acto de fermentar oraciones, sino de una sintonización profunda con el silencio interno, donde reside todo el amor. No importa cuán ocupados estemos con nuestro trabajo y asuntos mundanos, debemos esforzarnos en el silencio interno para sintonizar a Dios. Gracias a la devoción, podemos profundizar nuestra percepción de sabiduría divina y amor. Lo divino está por encima de la ley. En todas nuestras acciones, debemos sentir la inteligencia creativa de Dios actuando a través de nosotros. Cuanto más nos acercamos de Dios, menos tu ley nos afectará. El negocio más importante para nosotros es ocuparnos de Dios. El mayor de los deberes es colocarlo primero en nuestras vidas. Ningún negocio ni deber mundial sería posible sin la inteligencia que el hombre toma de su Creador. Siempre insista en su compromiso más urgente. Conozca todos los días con Dios. 2 veces al día, penetra el silencio interno. Reverencia al Padre en el altar de la mañana y cayendo de las sombras, se siente en silencio en el templo de la noche que lo esconden de las distracciones cotidianas. Contempla la alternancia monótona de la muerte y el renacimiento. Todavía en el cuerpo, la fuerza destruyendo las semillas de su karma pasado. Recuerde, las semillas tostadas no germinan. Personas que, en una meditación profunda, queman sus semillas kármicas en el fuego de sabiduría, nunca necesitarán reencarnarse en la tierra.
Cuando la persona común siente que la muerte se acerca, casi siempre todo su cuerpo está paralizado, más o menos como miembro, que a veces se duerme. Cuando nuestros pies se entumecen, los vemos y sabemos que son nuestros, pero no podemos sentir o moverlos. Por lo tanto, en la inminencia de la muerte, muchas personas se ven afectadas por la parálisis general, similar al estado que procede a dormir. Todo el cuerpo se duerme, las extremidades, los músculos e incluso los vasos internos, incluidos el corazón, los pulmones y el diafragma. Al principio, el hombre moribundo es consciente del lento entumecimiento de sus músculos y extremidades. Cuando el corazón comienza a embarcarse, una sensación de falta de aliento, porque sin el trabajo del corazón, los pulmones no funcionan. Esta dolorosa sensación de asfixia dura de 1 a 3 segundos, causando un intenso miedo a la muerte. Dado que las almas se reencarnan varias veces y necesariamente tienden a experimentar la muerte para pasar de un cuerpo gastado o un bebé, conservan el recuerdo de esta sensación de asfixia y dolor en el instante supremo. El recuerdo del dolor es que aumenta el miedo a morir. El hombre en común en el momento de la muerte experimenta las siguientes sensaciones. Primero, un entumecimiento gradual de las extremidades, los músculos, el corazón, los pulmones y el diafragma. En segundo lugar, cuando el entumecimiento se extiende a través de las extremidades y los músculos, viene a la mente una sensación de tristeza, abandono y anhelo de vivir. Tercero, cuando el entumecimiento alcanza los músculos del corazón, el moribundo experimenta una sensación de dolor y asfixia, lo que causa el intenso miedo a la muerte. El alma está dominada por el sentimiento de apego, posesión y seres queridos, luego una fuerte angustia mental que sobrevive. Cuarto, debido al dolor de lo fijo, la mente lucha desesperadamente para llevar el aire a los pulmones. En este punto, se presenta un resumen de las obras buenas y malas practicadas a lo largo de la vida a los ojos del espíritu de los moribundos. A partir de esta introspección, el tipo de nacimiento que tendrá en la próxima vida comienza a dibujar. Quinto, entonces, los sentidos del tacto, el gusto, el hecho, la visión y la audición comienzan a desvanecerse en ese orden. Escuchar es el último en abandonar la conciencia moribunda. Por lo tanto, ni siquiera es apropiado murmurar junto a la cama. Se acabó, se está muriendo. 2 de mis discípulos, hermano y hermana, tenían una experiencia única. La hermana yacía en su lecho de muerte, asistida por su hermano y médicos. Cuando salió de la habitación para beber un vaso de agua, exclamaron los médicos: «Es el final». El pulso se detuvo. Hubo un espasmo, y ella se puso muerta. Al regresar a la habitación, el hermano pidió a todos que se fueran. Luego, sacudió vigorosamente a su hermana gritando. Y Mancina, su maestro, aseguró que si hace un último esfuerzo, vivirá. En unos momentos, el pulso regresó. Respiró profundamente, se sentó y narró la siguiente experiencia. Todo mi cuerpo estaba paralizado, pero pude escuchar los pasos de mi hermano saliendo de la habitación. Traté de activar la fuerza vital en mis miembros inerte, pero tan pronto como dijeron los médicos: «Es el fin», perdí el deseo de vivir y sentí una inercia completa en los músculos y los órganos internos. Mientras que un flash o Fusan cruzó mi cerebro, seguido de la oscuridad total. En este estado, escuché a mi hermano acercarse como si viniera de lejos, y tan pronto como me instó a emplear mi fuerza de voluntad y despertar, devolvió mi deseo de vivir y contabilizar. Mi conciencia pudo resucitarse en los órganos internos, los músculos y los sentidos que ya eran inertes. Como el último pensamiento de la muerte se relaciona con las tendencias habituales de la vida que está terminando, no es bueno sobrecargar esta conciencia por miedo a la muerte. El moribundo no debe decir nada, pero si es una persona valiente y realmente quiere morir,
puede susurrar a sus oídos. Cruce un umbral de esta vida tributada y contemple el panorama de la dicha eterna. Siksu. El hombre ordinario, después de la sensación de asfixia, se percibe de repente liberado del peso del cuerpo, la necesidad de respirar y todo sufrimiento físico. Séptimo, entonces, el alma desinterés se sumerge en un estado de olvido millones de veces más profundos y más agradables que el sueño. Octavo, por lo tanto, la sensación de flotar a través de un túnel tranquilo y oscuro. Noveno, a veces, cuando la persona tiene prisa, digamos colgando, electrocuciones, disparos o accidentes, apenas experimenta dolor. Este sufrimiento es puramente mental, cuando la mente se da cuenta de que ya no puede respirar o permanecer en el cuerpo. La sensación imaginaria de asfixia y dolor en el momento de la muerte se convierte en una pesadilla dolorosa que durante algún tiempo tortura las manifestaciones mentales de los moribundos. Pero después de un tiempo, cuando notas que el cuerpo se ha ido, la mente se tranquiliza. Una buena alma víctima de asesinato casi nunca experimenta agonía mental cuando la muerte es repentina. Si las almas de Dios perfectas de Dios bajan la tierra y hacen todo para complacer al Padre, en lugar de satisfacer la sed de sus egos, estarán libres de la necesidad de reencarnarse. Entonces, cada vez que comes, por ejemplo, piensa: no estoy comiendo una por gula solo para preservar tu templo de conciencia y complacerte, porque me diste la necesidad de comer. O ganar dinero únicamente para cumplir con la responsabilidad que el cielo me ha atribuido a mantenerme a mí y a mi familia, y ayudar a mis compañeros y no Serena. Sea lo que sea que esté haciendo, quiero, y estoy feliz de comprarle. Trabajar para Dios es muy agradable y personalmente gratificante. Trabajar para el ego causa ceguera espiritual y sufrimiento. Así que no haga buenas obras para usted, sino para Dios. De esta manera, la responsabilidad de lo que no se ajusta a su alma. Esta actitud mental anula el apego que devuelve las almas a la tierra. Cuando comes, trabajas, piensa, se entretiene, medita y disfruta de la verdadera felicidad terrenal solo para complacer a Dios y no a ti mismo. Siempre estás listo para quedarte aquí o salir sin angustia ni apego, según la voluntad divina. Por lo tanto, no se verá obligado a reencarnarse. Los actos practicados para complacer a Dios no generan apego. Si comes pastel de fresa o gana dinero con la conciencia de hacerlo por Dios, no lleva consigo hacer esas cosas cuando muere. Ya sea que actúe con una codicia o egoísmo y muera sin cumplir con estas caídas, debes volver al mundo para desanimarse. Esto no significa que no debería tener ambiciones. La persona negligente o perezosa no tiende a complacer a Dios con buenas obras en la tierra, y por lo tanto tiende a volver aquí hasta que aprendió a trabajar duro para contentar a su Padre. El egoísta que actúa solo para su propio beneficio termina atrapado en una red infinita de deseos, de la cual solo escapa el cable de muchas encarnaciones. Por lo tanto, nunca es indolente, apático o egoístamente ambicioso. Cultive esto: la ambición divina para trabajar y divertirse en la tierra con la actitud mental correcta, como desea el director divino. Abandonar el mundo e ir al bosque para meditar es una actitud valiente, pero los deseos mundanos pueden seguirlo allí. Estar en el mundo más sin estar en el mundo, o mejor, disfrutar del mundo con pura alegría de Dios, trae una felicidad más duradera. Renunciar al mundo sin haber ganado los deseos internamente es ser hipócrita. Estar en el mundo sin entrenamiento espiritual hace que la persona sea agresiva e inútil. El ideal supremo es hacer todo en el mundo para agradar a Dios. Según la escritura Indulceus, la guitarra de Bhagavad, cuyas mejores enseñanzas son compatibles con el estilo de vida occidental y oriental.
Si vivimos como ermitaño en los bosques, no podemos vivir higiénicamente y tal vez moriremos de enfermedades. Si vivimos en el mundo sin paz, podemos sucumbir a la angustia mental. Mantén a Dios en tu corazón donde sea que estés. Sonríe al divina alegría y trabaja solo para la verdad. Como almas inmortales, hijas de Dios, no debemos vernos obligados a vivir vidas indeseables en la tierra debido a las malas acciones que perpetramos. Nuestra morada es la omnipresencia, el reino de Dios, donde no hay enfermedades y sufrimientos, simplemente aventura. No es como este albergue de la tierra donde llegamos en busca de diversión mundana. Fin del juego de pasajeros, debemos prepararnos mentalmente para el regreso en casa. La reencarnación es creada por las fuerzas satánicas que inculcan los deseos de las personas y los apegos destructivos, convenciéndolos de que abandonen el reino de la felicidad de Dios para regresar repetidamente a la tierra, que es la esfera de falsas esperanzas, decepción, luto e ignorancia. La reencarnación mantiene a las almas inmortales alejadas de ser el reino de la omnipresencia, condenándolas al estrecho arresto del cuerpo, siempre sujeto a enfermedades, accidentes y dolor, así como a algunos convictos que se acostumbran a sus sillines que no quieren dejarlas al final de la oración. Por lo tanto, algunas almas ubicuas se aferran al cuerpo que ya no quieren salir de esta cárcel, incluso al final de la vida. Las almas libres como Jesús, Cristina y nuestro gran gurú Babaji pueden visitar el resto del mundo para consolar a las almas cautivas, devolviéndoles a su reino de la felicidad. Si llegaste hasta aquí, es porque esto te habló en algún nivel. Comenta desde dónde estás viendo, suscríbete al canal, revisa los enlaces en la descripción para seguir reflexionando, porque amigo, amiga, pocos llegan hasta el final. Gracias, un gran abrazo y hasta el próximo video.